una veintena de árbitros detalla a la Guardia Civil cómo era la influencia de Negreira y el Barça, confiesa que nunca abrió una investigación interna. ¿Cómo era la influencia de Negreira? Porque los árbitros ya han hablado delante de la Guardia Civil. ¿Cómo viene la mañana? Pido aplausos, para Carpio, que viene como las pistolas del coyote. Buenos días. Y para Urriztieta. Hola, Esteban. Muy buenos días. Tengo que decirte, Esteban, que Carlos Carpio puede ser el periodista más crítico con este asunto del caso Negreira. Siempre me dice que se habla demasiado poco y que se le pegan demasiadas hostias a este caso. Así que digo, una hora tapar, hoy. Lo intento tapar. Soy colaborador necesario. Así que le vamos a dedicar una hora hoy a este asunto. Esteban es el periodista que ha publicado esta noticia en El Mundo. El contenido de todas las comparecencias de los colegiados acaba de ser entregado al juez Joaquín Aguirre, que dirige la causa. ¿Cuál es la última actualización de esto, Esteban, de esta noticia? Bueno, vamos a ver, para poner en contexto, el juez ordenó el pasado mes de septiembre que la Guardia Civil comprobara si lo que dijeron algunos árbitros retirados, aquello del índice corruptor y demás, que Negreira influía en los ascensos y descensos de colegiados a su antojo, era verdad o no. Vale. Y desde ese momento, es decir, desde hace varios meses, la Guardia Civil ha tomado declaración a una veintena de colegiados, a árbitros de primer nivel, preguntándoles cuál ha sido su relación con Negreira, qué sabían de Negreira, qué hacía Negreira, qué les decía, qué no les decía y qué relación tenían también con su hijo, ¿no? Vale. Bueno, lo que aportan estas declaraciones en su conjunto, de momento no aparece el premio gordo, es decir, ningún colegiado reconoce que Negreira... O sea, perdóname, Esteban, la Guardia Civil ya ha interrogado a 20 árbitros. Sí. Y ese material, que permanecía bajo secreto, lo ha entregado al juez Joaquín Aguirre. El juez Joaquín Aguirre ha abierto ya el secreto del sumario, vale, y estamos conociendo ya el contenido de esas declaraciones. Como digo, no aparece todavía el premio gordo, o sea, no hay ningún árbitro que haya reconocido recibir dinero en efectivo de Negreira a cambio de favorecer al FC Barcelona, vale, pero el denominador común es que el señor Negreira tenía una enorme influencia en el estamento arbitral, no en vano era el número 2, lo cual echa por tierra pues aquello que dijo Medina Cantalejo, de que no pintaba nada, de que no influía para nada, que se iba a demostrar que no tenía ningún tipo de poder. Lo que dicen todos y cada uno de los colegiados es que le reconocían poco menos que como un general. Y hay detalles muy eso queda jugosos, como ¿no? acreditado en las declaraciones de los árbitros que ya tienen poder el juez. O sea, esto de que Negreira no pintaba nada, era un florero, esto no es así. Bueno, eso lo echan por tierra, insisto, los propios árbitros, que dicen que Negreira tenía mando en plaza. Hablan de él, como digo, como un general. El Confidencial aporta algunos detalles jugosos, ¿no? Como que la pareja de Negreira tenía un bar, un restaurante, y que los árbitros se veían obligados a asistir a las cenas que montaba el señor Negreira en ese establecimiento, por cierto, por las fotografías bastante cutre, ¿no? Carpio, tú cuando quieras meterte, métete, di lo que te dé la gana. Es que estaba leyendo ahora lo del Confidencial de hoy, que el titular del Confidencial de hoy es: un árbitro de primera revela a la Guardia Civil que los colegiados pagaban en negro al hijo de Negreira. Esto es por lo de coaching, entiendo. O sea, que son como varias cosas. Yo creo que conviene explicarle a la gente que distingamos dos cosas. Los árbitros que pagaron por servicios de coaching al hijo de Negreira, y el dinero que el Barça pagaba a Negreira por, en teoría, la asistencia arbitral al club. O sea, que son como yo creo, Rubén, hola Esteban, que lo más importante aquí es que la gente tenga claro que desde el principio que salió esta noticia, tanto la federación, bueno, por descontado el Barcelona, pero el Barcelona ya no merece la pena ni hablar por la actitud que ha tenido en esto, pero tanto la federación como el presidente del Comité Técnico de Árbitros, su postura ha sido esto no tiene importancia, esto es una anécdota, no pintaba nada, el vicepresidente era poco menos que una planta que teníamos allí decorativa y esto no es para tanto y no se va a poder demostrar nada. Para mí ha quedado demostrada ya una cosa, que es la intención del Barcelona de conseguir un beneficio arbitral. Y ahora lo que queda por dilucidar es
si la forma de conseguir ese beneficio que tenía Negreira era repartiendo los casi 8 millones que cobró o estableciendo un sistema de beneficios y de promociones de categoría de los propios árbitros, que es lo que yo tengo claro que ha pasado. Lo del dinero no lo sé. No sé si vamos... Lo digo porque en este canal, por ejemplo, siempre Dani está diciendo, lo tienen que demostrar. Es que yo creo que solo con lo que ya se ha demostrado hay indicios como para que el Barcelona tuviera que afrontar unas repercusiones bastante importantes. A mí esto lo he dicho en serio, y Esteban también lo he hablado con él. A mí me parece el mayor escándalo en la historia del fútbol español, con diferencia. Y que cuando criticas esto te digan, bueno, es que tú dices eso porque tú eres muy cercano al Real Madrid. Esto afecta a todo el fútbol español. No es solo que el Real Madrid o el Barcelona, no. Durante estos 17 años, contra el Barcelona ha jugado finales de Copa el Sevilla, el Atleti de Bilbao, la Real Sociedad, es decir, el Atlético de Madrid, un montón de equipos. Y parece que hay mucha gente que quiere mirar a otro lado o quiere como pasar páginas rápido. Es que el titular, por ejemplo, del Marca es muy impactante. 20 árbitros detallan la influencia de Negreira. 2 puntos. Se lo explico así a los de Modo Radio, Iban al Camp Nou en coches de lujo y luego a un karaoke. Es que, fíjate, a veces lo menos importante es lo más llamativo. Yo leo esto y digo, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! O sea, que hay cosas jugosas, dices, Esteban, en la declaración de los 20 árbitros. Bueno, y vamos a seguir viendo más detalles. ¿Cómo? Casi de película de Torrente, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuándo publica El Mundo? Comparta para que llevemos la la web. En cuanto tengamos la información, aquí no se espera demasiado. Esto es lo que estaba contando Esteban, Cenaban en un restaurante afín a la familia y que Enríquez Romero, el hijo, los acompañaba hasta los vestuarios. O sea, que pasaban por caja, digamos, en el restaurante de la familia Negreira, ¿no? Iban allí los árbitros. Sí. Bueno, Carlos lo ha explicado muy bien y para ser sintéticos y que los espectadores no se pierdan. Vamos a ver, esto es la mayor barbaridad que conocieron los tiempos. Es decir, el FC Barcelona pagó 8 millones de euros al número 2 de los árbitros, mientras el número 2 de los árbitros era la mano derecha de Sánchez Arminio en el estamento arbitral. Además, cobraba a pecho descubierto, con facturas que libraba una empresa en la que aparecía él con nombre y apellido, ni testaferros ni nada. En paralelo cobraba su hijo, que su hijo pues se llevó una cantidad muy importante durante los últimos años, en la etapa de Bartomeu, por presentar unos informes de dudosa validez sobre los árbitros que iban a arbitrar al FC Barcelona. Bueno, todo ese paquete, es decir, el padre y el hijo eran lo mismo, a pesar de que el hijo se empeña en desligarse ahora del padre y demás. Eran lo mismo en tanto en cuanto dinero que recibía el hijo del Barça se lo devolvía a su padre. Su padre, a diferencia de lo que ha defendido el FC Barcelona y Laporta con mucha vehemencia en aquella surrealista rueda de prensa, el padre no presentó ningún informe de nada al FC Barcelona. Y cuando la agencia tributaria le preguntó hace un año que por qué había estado cobrando esas cantidades tan importantes del Barça... ¿El padre, perdón, Esteban, nunca presentó un informe al Barça? No hay informes del padre, y además el padre ha reconocido ante la agencia tributaria que él solo prestó asesorías verbales. Por tanto, eso que dijo Laporta... Los 8 kilos que cobró Negreira padre, los 8 kilos que cobró Negreira padre o 7 kilos en los años que fueron siempre por asesoramiento verbal. Absolutamente. Hostia, sí. No hay ningún... Es que me pierdo en estas cosas y digo, claro, cuando de repente esto... Y anda como un pato. Hace cuacuá como un pato y se mueve como un pato. No, pero para que veáis que a veces estamos hablando de estas cosas, incluso no nos paramos en que algo que no es un detalle, que es una cosa. El hijo sí ha aportado informes, pero los informes que se aportan son del hijo. El padre, los 8 kilos que cobró, lo cobró por decirle algo a alguien. Sí, exacto. Y entonces, un elemento importante. Tan es así que la agencia tributaria inspeccionó al Barça durante los últimos años y el Barça alcanzó un acuerdo de conformidad con la agencia tributaria porque Hacienda le dijo, bueno, estos pagos a Negreira, ¿qué sustento tienen? ¿Qué justificación tienen? Y el Barça reconoció ante Hacienda, en el marco de la inspección, que no había soporte documental y pagó la correspondiente sanción. Es decir, el Barça ya ha admitido ante la agencia tributaria
que pagó a Negreira a cambio de nada. Vale. Cuando a Negreira le pregunta a Hacienda... Bueno, a cambio de nada, no, a cambio de un asesoramiento verbal, digamos, ¿no? Efectivamente. Vale. O sea, a cambio de nada tangible. Físico. Vale. Cuando Hacienda le pregunta a Negreira, ¿usted por qué cobró? Él contesta, sin ningún tipo de pudor, para conseguir que los arbitrajes del Barça fueran neutrales. Es decir, él ya admite que cobró por influir. Vale. Y una última cuestión. Bueno, aquí el Barça, perdóname que te corte, Esteban, dirá, bueno, es que lo que diga Negreira, que Negreira lo explique. Nosotros no decimos que eso sea así. Eso es lo que ha dicho él, ¿no? Digo para defenderse el Barça. Sí, lo que pasa es que el Barça, contra la palabra de Negreira, no puede decir, no, nosotros pagábamos a Negreira por estos informes tan maravillosos que nos hacía, por estos estudios. No, Ya. El Barça no tiene nada. Entonces, lo único que ha hecho el Barça hasta el momento es hacer trampas, que es coger los informes del hijo, meterlos en unas cajas, presentarse el presidente en una rueda de prensa y decir, aquí están los informes que justifican todos los pagos a la familia Negreira. Y la última cuestión, que para mí es lo más importante, es lo que en el mundo presentamos como la pistola humeante del caso. La pistola humeante, a ver. Cuando el Barça deja de pagar a Negreira, Negreira manda 2 burofaxes que son propios del Chicago de los años 30, donde les dice por escrito y de su puño y letra, si me dejáis de pagar, voy a tirar de la manta, voy a destapar todas las irregularidades de las que he tenido conocimiento. Y en esos burofaxes dice, le recuerda al Barça que ha estado cobrando del FC Barcelona a cambio del intercambio de favores y confidencias. Por lo tanto, es el propio Negreira el que ha explicado con todo lujo de detalles al propio FC Barcelona que esos 8 millones era porque intercambiaba favores y confidencias, obviamente arbitrales, con el Club Azulgrana. Vamos a aceptar, Rubén, que esos informes, aunque fueran orales y no escritos, eran fabulosos, eran trascendentes, eran vitales, tanto que merecían un precio totalmente fuera de mercado. Vamos a hacer un ejercicio de fe y me lo voy a creer. ¿Cómo puede explicar el Barcelona que después de 17 años de apasionantes y completísimos informes, en el momento en el que Enríquez Negreira deja de ser vicepresidente de los árbitros, al mes siguiente el Barcelona decide prescindir de sus servicios? Ya no son tan importantes los informes, ya no son tan buenos, ya no tienen tanto interés. De verdad, o sea, es que me parece grosero todo lo que rodea este caso. Me parece un bochorno, como me parece un bochorno, y aquí lo he dicho muchas veces y alguno se ha burlado de mí, la actitud del Barcelona de encima ponerse chulo, o sea, de decir, esto es una campaña de desprestigio, somos una víctima han llegado a decir, somos una víctima de Negreira, nos engañó. O sea, es vergonzoso. Igual que es vergonzoso, por cierto, que la ley del deporte califique estos actos como no graves o no muy graves y prescriban a los 5 años. O sea, tú puedes cometer tropelías como estas y si salen a la luz al 6º año, no pasa nada. Perdón que estoy muteado. ¿Qué iba a decir? Gracias, perdón al chat. Que llegará gente nueva al canal y dirá, ¿por qué estamos hablando del caso Negreira hoy? Bueno, estamos hablando del caso Negreira hoy porque se ha publicado en El Mundo que una veintena de árbitros han detallado a la Guardia Civil cómo era la influencia de Negreira y el Barça confiesa que nunca abrió una investigación interna. Es decir, que lo que ha pasado es que la Guardia Civil durante estos últimos meses, lo estaba contando Esteban Urreiztieta, ha hablado con 20 árbitros. Algunos de ellos, por ejemplo, Mateu Laoz, ¿no? Que ahora es comentarista nuestro en la radio, en la tele también, y que ha hablado con ellos y algunos árbitros que han dicho cosas llamativas. ¿Qué destacarías tú de esas declaraciones y de esos nombres, Esteban? Bueno, en primer lugar, que son árbitros de primerísimo nivel. Ahí está Mateu Laoz, está Pino Zamorano, vamos a ver a otros colegiados también de primer nivel. Yo lo que destacaría es lo que comentaba antes, es decir, que todos coinciden que Negreira era un tipo poderosísimo, temido, al que respetaban profundamente y que tenía una capacidad de influencia absoluta. Vale. Además, que Negreira tenía un interés especial en
granjearse la confianza de los árbitros y de los colegiados, sino de qué les va a insistir en que vayan a cenar al restaurante de su pareja. O sea, él intentaba establecer una relación muy cercana y muy próxima con ellos. Y hay un segundo elemento importante de todas estas declaraciones, y es que la Guardia Civil ha tomado declaración a los responsables de compliance del Fútbol Club Barcelona, los que deben velar teóricamente porque no se produzcan conductas de este tipo en entidades como el Barça, ¿no? Vale. Y lo que han dicho los jefes de compliance es que estos pagos a Negreira, que eran, como sabemos, muy cuantiosos, no tenían un reflejo contable, es decir, poco menos que se ocultaron, y que, por supuesto, nunca hubo una investigación interna dentro del club sobre este tipo de operaciones. Hemos visto al departamento de compliance del Barça, por ejemplo, ser muy beligerante con el asunto del Barça Gate, que al lado del caso Negreira es un juego de niños, la contratación de una empresa para la monitorización de perfiles en redes sociales, para contrarrestar las críticas, que si de Roures, que si de algunos jugadores y demás. Eso, perdona, pero ya sé que es un detalle esto, pero te quería preguntar, ¿te consta que en ese contrato también había como una especie de ejército de bots que se metían contra Piqué, por ejemplo, o contra periodistas? Es que no lo sé, por eso te pregunto ahora que tengo dudas, que no lo recuerdo. Bueno, o sea, yo tampoco conozco muy en detalle el asunto del Barça Gate. Yo lo que creo es que, bueno, vamos a ver, hay una realidad incontestable, que el Barça contrató a esa empresa, Ninestream, para que monitorizara los perfiles en redes sociales y demás. El Barça estaba muy preocupado por las campañas en redes sociales que se montaban contra la junta directiva, contra Bartomeu y demás, Vale. y querían no solo detectar de dónde venían, que la antigua junta de Bartomeu considera que detrás de todo está siempre la figura de Jaume Roures, pero también el independentismo catalán más radical, y quería contrarrestar. Yo creo que no hay órdenes explícitas por parte del Barça, o por lo menos no está acreditado documentalmente, de criticar a determinados jugadores, pero en el marco de esa contratación, pues la empresa a la que recurrieron pues arremetía con perfiles, no sé si falsos, pero de aquella manera, pues contra todo aquel que pudiera ser crítico con quien gobernaba el Barça en ese momento, ¿no? Vale. Bueno, quiero decir, pues sí, pero que lo que decís es que el departamento de compliance, ¿no?, que es quien vela por los comportamientos éticos, no sé si legales también, no inició nunca una investigación sobre estos pagos. Sí. Rubén, por dejarle clara a la gente una cosa, cuando Esteban está hablando, o estamos hablando nosotros aquí, de que tenía influencia, hay que poner eso en contexto. Sí. Hay dos formas de poder ejercer esa influencia como vicepresidente. Una es repartiendo entre los árbitros el dinero, los casi 8 millones que te ha dado el Barcelona bajo cuerda. Sobre lo que todavía no hay ninguna prueba, ¿no? Eso es, pero hay otra que es, hay que decir que ahora mismo los árbitros son gente muy, muy bien pagada. Desde que se instaura el VAR, su sueldo ronda los 300.000 euros, vamos, no baja de 300.000 euros anuales, eso no lo gana poca gente en este país. Pero hace muchos años, cuando empieza este proceso, un árbitro, lo primero, no podía vivir del arbitraje, difícilmente ganaba más de 50.000 euros, vale. Pero si era promocionado y empezaba a arbitrar en categoría internacional, si pitaba en la Champions, en la entonces Recopa y tal, su salario, su sueldo, se podía doblar o incluso superar más del doble. Esa posibilidad era la que tenía Enrique Negreira. Esa posibilidad es la que Luis Medina Cantalejo ha negado siempre. Dice que no, que Luis Medina Cantalejo, el presidente, dice que era poco menos que una planta, que allí ni pinchaba ni cortaba, pese a ser durante más de 17 años vicepresidente, algo que yo no entiendo. Si no vale, no sé para qué le tienes ahí. Pero en cambio han salido en medios de comunicación numerosos árbitros de aquella época, curiosamente los más damnificados, en los que han dicho, ellos han reconocido que fue
que fue este señor, Sí. Enrique Negreira, el que les comunicó que descendían de categoría, el que No, les si es comunicaba que estaba que no viendo, iban a ser Carpio, que esto debe estar en la internacionales. declaración. Negreira era el coronel de Medina Cantalejo, que debe estar publicado en El Mundo y en El Confidencial, y acabo de llegar a un titular ahora de esto. O sea, esto está en la declaración de Mateu Laoz. Sí, sí, es así, es así, es así. Es decir, esto no es madridismo sociológico, estos son los árbitros los que están contando estas historias, ¿no? Y por lo tanto están dejando a la altura del betún al señor Medina Cantalejo, responsable del colectivo arbitral. Sus propios colegiados, y pues algunos tan destacados como Mateu Laoz, dicen cosas de este tipo, ¿no? Que Negreira tenía mando en plaza y que decidía ascensos, descensos. Por eso es interesante lo que decía Carlos, que es el planteamiento que hace el juez instructor. Oiga, a falta de que se determine que parte del dinero del Barça fue a algún colegiado, porque, ojo. Se le ha cortado, le han debido llamar a Esteban. Carpio, ¿qué quieres decir tú mientras tanto, mientras recuperamos a Esteban? Bueno, que van a salir, va a seguir saliendo información. Esto va a tardar, o sea, va a ser lento, pero estoy convencido que al final va a salir la verdad. Yo no tengo claro, siempre lo he dicho, si se van a demostrar pagos Sí. de Enrique Negreira a los árbitros, pero me da igual. Eso es, pese a que es el principal argumento, un argumento bastante cutre de la parte o de aficionados o de periodistas, incluso barcelonistas, que quieren quitarle trascendencia a esto. Yo insisto, es evidente que el Barcelona intentó mediar en la competición. Yo me temo que lo consiguió, me temo que lo que tenía montado Enrique Negreira, como ha habido gente que ha dicho, bueno, es que era un pillo, era un pícaro que estafó al Barcelona. No, yo creo que era un señor que tenía llegada a ciertos árbitros y que ciertos árbitros vieron que si seguían sus instrucciones podían vivir muy bien del arbitraje. Vale. Y con eso se adulteró la competición. Recuerdo. Por eso me parece un escándalo de verdad gravísimo. Habéis dicho el más grave de la historia del fútbol español. Es que hablamos de 17 años. Insisto, 17 años con 17 ligas, 17 Copas del Rey, 17 Supercopas, con partidos de descenso de equipos que se enfrentaban al Barcelona, que se estaba jugando partidos de liga. O sea, son muchas derivadas para pensar que el único afectado en todo esto, en si le sancionan o no al Barcelona, es el Real Madrid. Esto no es un tema del Real Madrid, esto es un tema del fútbol español. A ver, recuerdo, lo hago cada poco para recordarle a la gente que esté llegando al canal y que diga, ¿por qué estáis hablando hoy de Negreira? Porque se ha publicado que 20 árbitros con los que ya ha hablado la Guardia Civil, repito, la noticia es que yo, la verdad, no tenía constancia de ello, supongo que la gente que está más cerca de tribunales sí, que la Guardia Civil ha interrogado a 20 árbitros. 20 árbitros de los que hemos estado viendo arbitrar y que algunos siguen arbitrando, 20 árbitros que conocemos todos, o sea, entre ellos Mateu Laoz, por ejemplo. Y la Guardia Civil los ha interrogado para preguntarles por Negreira. Y ya se están empezando a conocer las declaraciones porque la Guardia Civil ya le ha dado al juez del caso Negreira, le ha dado ya las declaraciones de los árbitros y están empezando a salir declaraciones de los árbitros. Y entre las declaraciones de los árbitros, por ejemplo, Mateu Laoz, Jaime Latre o Pino Zamorano aseguran que también cenaban en un restaurante afín a la familia y que Enrique Romero, el hijo de Negreira, los acompañaba hasta los vestuarios. Entonces, claro, el titular es muy llamativo. 20 árbitros detallan la influencia de Negreira. Iban al Camp Nou en coches de lujo y luego a un karaoke. A ver qué está, cómo lo cuenta Marca hoy aquí. Comienza a conocerse la investigación que la Guardia Civil ha presentado al titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que dirige la causa relativa al caso Negreira. El Mundo y El Confidencial han desvelado los pormenores de las pesquisas que han sido entregadas al juez. La Guardia Civil ha interrogado durante los últimos meses a una veintena de árbitros españoles para esclarecer el grado de influencia del ex vicepresidente, es decir, ¿por qué la Guardia Civil llama a Mateu Laoz, a Jaime Latre, a Pino Zamorano y a estos 20 árbitros con los que he hablado? Para preguntarles quién era Enrique Negreira, entiendo, ¿no, Carpio? Es decir, os influía, os decía cosas, correcto, ¿no? Eso es decir, oye, el presidente del Comité Técnico de Árbitros está diciendo que el vicepresidente durante 17 años no tenía ningún poder de influencia, ninguna capacidad en el Comité Técnico. Es llamativo que durante 17 años esto fuera así, pero es verdad.
y le pregunta a los implicados. Ahora están declarando árbitros en activo. Yo creo que lo que hay ahí montada es una omertad, es decir, una ley del silencio de el que hable la paga. Y una que hay omertad, árbitros que tienen miedo a las repercusiones. Sí, totalmente. Porque es muy llamativo que el árbitro que más claro ha hablado, o por lo menos de lo que se sabe hasta ahora, sea precisamente Mateu Laoz, que el año pasado acabó su carrera arbitral y que tuvo evidentes desavenencias con el presidente del Comité Técnico de Árbitros. Pero son muchas cosas, Rubén. Es el juez que instruye este caso, reclamándole a la Federación Española colaboración en su momento, cuando estaba Luis Rubiales, diciendo que les habían solicitado una serie de informaciones y que no las habían recibido. O sea, es como ver cómo el sistema está empeñado en que esto no se aclare, en que esto no llegue hasta sus últimas consecuencias. Y mientras el desprestigio, que insisto, es sobre todo el Barcelona, pero ya no es solo del Barcelona, es de todo el fútbol español. Cuando hablas a mí me sorprende, por eso me gustó mucho en su momento cuando cogió el Sevilla, y yo lo dije aquí, y algunos en las tertulias, algunos se llevaban las manos a la cabeza. Yo haría en el fútbol español lo que hizo un día el Sevilla, que es: no me siento en el palco contigo, porque tú has querido adulterar la competición. Vamos a ver si lo has conseguido, vamos a ver de qué forma o qué ha pasado con el dinero, pero da igual. Tú le has pagado al vicepresidente de los árbitros durante 17 años para conseguir beneficios arbitrales. Eso para mí ya es absolutamente evidente. Ya. ¿Y crees que aporta algo nuevo esto que hemos conocido? ¿O es más ruido que nueces? O sea, quiero decirte que es muy llamativo, es evidente. Es decir, tú lees un titular en el que escuchas los árbitros... yo creo que va a desmontar la teoría de Pero ahí pregunto, no ¿es importante nada o es llamativo? O sea, 20 árbitros detallan la influencia y toda la influencia es: iban al coche al Camp Nou en coches de lujo y luego a un karaoke. Y tú, el Barça dirá, vale, ¿y qué? ¿No? O sea, quiero decir, se ha demostrado que nosotros nos beneficiáramos, se ha demostrado que se han pagado árbitros, se ha demostrado que el Barça quería presionar o tener favor arbitral. Yo creo que es importante. ¿Sí? A ver, el que lo que está esperando, el que esté esperando este caso, una fotografía de un árbitro sentado en un café con Enríquez Negreira, con un maletín dándole billetes y una foto robada, eso no va a aparecer, eso no, probablemente no existe, o no hay constancia de eso. Pero es que hay otras cosas, o sea, a mí me llama mucho la atención, pero a mí y a cualquiera. Laporta hace como que eso no va con él, y fue Laporta el que autoriza que se cuadruplique el sueldo de este señor. Eso es verdad. O sea, este señor pasa de repente de 170 a 550.000 euros. 550.000 euros y no hay ninguna prueba de lo que hacía. Eran informes orales que son charletas de café, es que te llamo o que nos tomamos una cerveza antes de un partido en el palco del Camp Nou y te cuento 3 chascarrillos. Por eso, de verdad, ¿eso vale 550.000 euros? Bueno. Y no sabes lo que está pasando, pero autorizas que se multiplique, que se triplique o cuadruplique su salario. Joder. Es que de verdad, a mí me parece muy, muy evidente lo que ha pasado aquí, muy evidente. Yo diría que el Barça no solo ha dicho que le parece en precio de mercado, sino que le parecía barato multiplicado por los años y el número de informes. Creo recordar que dijo algo así. Yo esa pregunta le hice hace mucho tiempo y me dijeron: en el fútbol español ahora mismo 500.000 euros al año pueden cobrar tres directores deportivos de equipos de primera división. Y este señor lo cobró por informes orales, por conversaciones con el presidente. Joder. Es evidente. Le voy a preguntar a Esteban, pensando en el futuro más inmediato, Esteban, y después de la publicación entre ayer y hoy de las novedades sobre las declaraciones de los 20 árbitros que ya han hablado con la Guardia Civil, cuyas declaraciones ya tiene el juez del caso Negreira, ¿qué podemos esperar en los próximos días? ¿Que conozcamos nuevas declaraciones de árbitros? ¿Algo más potente? No sé, algún auto del juez. Lo que vamos a ver es un goteo de anécdotas, de detalles, pues del tipo de las que estamos conociendo, ¿no? Has dicho tipo Torrente, me ha sorprendido. ¿Un gran vuelco al caso? Bueno, probablemente no, pero desde luego
va a dejar retratado que lo que hemos comentado antes, que Negreira era, pues eso, el coronel de Sánchez Arminio, un general con mando en plaza, que tenía influencia, que además quería influir, y como decía antes Carlos, pues que no era ningún florero, no era ningún jarrón chino. Eso supone, bueno, un paso más en la investigación. Queda por saber qué ha hecho el señor Negreira con el dinero en efectivo que sacaba a lo bestia de los bancos. Y la Guardia Civil está preparando un gran informe definitivo sobre ese asunto. Y en los próximos meses vamos a asistir a las declaraciones de los expresidentes y está previsto, aunque es en fin, los tiempos de la justicia son los que son, pues que después del verano se cierre la instrucción y se abra juicio contra el Barça y contra los expresidentes. Vamos a ver si también Laporta se queda dentro o se queda fuera como pretende la Fiscalía. Claro, porque en teoría Laporta está fuera de esto, ¿no? O sea, los pagos en la primera época de Laporta, que fue cuando los hizo, ¿no? Están prescritos. Bueno, Laporta está dentro ahora mismo porque el juez considera que se ha cometido un delito de cohecho, que establece una argumentación por la cual Negreira tiene consideración de funcionario público y de esa manera estima que los pagos de Laporta en su primera época no estarían prescritos, pero esa argumentación la combate la Fiscalía, que ha presentado un recurso ante la Audiencia de Barcelona, Vale, diciendo que no, que Laporta tiene que estar fuera porque esas operaciones en su caso han caducado. Y por lo tanto, digamos que la última palabra Fiscalía está de parte de Audiencia. Laporta, o de la tesis de Laporta. Sí, exacto. La Fiscalía, ¿quién podríamos decir que es? Digo, ya sé que es todo muy hacerlo fácil. ¿La Fiscalía podríamos decir que es el gobierno o no? Bueno, eso dice el presidente del gobierno, ¿no? Cuando dice aquello de que de quién depende la Fiscalía, ¿no? Vamos a ver, desde luego depende jerárquicamente del gobierno. Vale. Lo que está claro es que la Fiscalía en este asunto, a pesar de ser uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años en España y sin lugar a dudas, como bien apuntaba Carlos, el más importante de la historia del fútbol español, pues ha estado arrastrando los pies desde el primer momento. O sea, Correcto. Yo nunca entenderé que la Fiscalía no judicializara inmediatamente este asunto y no pidiera una entrada y registro en la casa de Negreira, detuviera a Negreira y le quitara su móvil, sus ordenadores, sus agendas. Todo eso no se ha hecho y ya es muy tarde para hacerlo. ¿Creéis que vamos a ver registros? Porque esto se ha hablado, registros, no sé, la Guardia Civil entrando en el Camp Nou, una de estas imágenes llamativas que de repente la justicia nos... Es que no tiene sentido registros un año después, como acaba de contar Bueno, Esteban. en el Camp Nou además no, lo perdón. Tienes que hacer, En el Camp Nou lo ya no tienes pueden que entrar. hacer de inicio. Y eso, y como vayan a registrar el Claro, Camp el Camp Nou Nou, está... que lleven un servicio de espeleología. Hay un agujero allí, es verdad, claro. O sea, ¿le queda recorrido no solo judicial, sino mediático a este caso todavía? O sea, que digamos, vamos a ver cosas impactantes. Aparte de esto es que decías tú llamativo, de las declaraciones de los árbitros y tal. Ya no tiene sentido. O sea, registros, por ejemplo, ya no tienen sentido. Bueno, en otros casos se han practicado registros muy tarde y se han encontrado cosas. Es decir, a veces la estupidez humana no tiene límites, ¿no? Y hay investigados que llevan investigados varios años y de pronto se planta la policía en su casa y todavía les consigue incautar pruebas incriminatorias. Vale. Yo creo que el teléfono móvil de Negreira hubiera sido una auténtica bomba, porque expresidentes como Bartomeu han relatado que cuando cortan los pagos a Negreira, se dirige Negreira al Barça y a sus directivos de manera violenta a través de SMS, porque por lo visto Negreira utilizaba bastante el SMS, mucho más que el WhatsApp, y no se cortaba nada a la hora de escribir. Por lo tanto, todo lo que reclama ahora los lectores y tal, bueno, y qué más puede salir y bueno, pues probablemente no salga mucho más por no haber sido diligentes en la investigación desde el principio. Es decir, ¿cómo es posible que se detuviera a Bartomeu por el Barça Gate, por el tema ese de los perfiles en redes sociales, y Bartomeu durmiera en el calabozo y no haya sido detenido el señor Negreira después de esta salvajada?
Yo creo que la investigación nace viciada de inicio. Yo no sé si por desidia, por un interés político de que este tema no se desmadre más de la cuenta, pero en cualquier caso la Fiscalía de Barcelona no ha actuado como debería actuar, ¿no? Os lo pregunto a los dos. ¿Qué recorrido judicial le dais al caso Negreira? ¿Creéis que... ¿En qué acaba esto? Quiero decir, ¿en una sentencia condenatoria contra el Barça? ¿En absolución? ¿En qué? Con lo que hay ahora mismo, que ya sé que es especular. Os lo pregunto a los dos, a Carpio y a Esteban. Bueno, vamos a ver. Perdón. No, dale, Esteban, si eres tú. Vamos a ver, mi pronóstico es, casi con total seguridad, que se va a celebrar un juicio, es decir, el juez instructor va a abrir juicio oral contra el Fútbol Club Barcelona y contra los últimos expresidentes. Insisto, queda la duda de Laporta, que esa la va a tener que esclarecer la audiencia provincial, que va a establecer el criterio que sea. Pero vamos a ver con total seguridad al Barça, a Sandro Rosell y a Bartomeu sentados seguro en el banquillo, acusados de comprar árbitros. Vamos a ver en el banquillo, ¿crees, Esteban, a Rosell, a Bartomeu, a quién más? A Bartomeu, a Rosell y vamos a ver si también a Laporta. Y a algún otro, y cabe la posibilidad de que se sienten en el banquillo pues directivos de segundo nivel como Óscar Grau, que era el CEO del club, o Albert Soler, que fue director general del Fútbol Club Barcelona. A Negreira también, entiendo, claro, en el banquillo sentado. Por supuesto al hijo de Negreira, a Negreira, y probablemente a la pareja de Negreira. Eso de manera... ¿Y los tiempos de la justicia dices tú que esto en teoría sería para después del verano? Bueno, vamos a ver, que la investigación se termine, yo creo que esto se va a alargar mucho. El juzgado tiene intención de terminar la instrucción después del verano. Vale. Cuando un juzgado dice eso, pues hay que ponerle un año más. O sea, nos vamos a ir... Yo creo que vamos a ver un juicio del caso Negreira a lo mejor dentro de 3-4 años. ¿Dentro de 3-4 años? Sí. Teniendo en cuenta los ritmos casi africanos que tiene la justicia española. Vamos a ver, si es que, por ejemplo, la familia Puyol, que empezó siendo investigada por la Audiencia Nacional en el año 2012, estamos en el año 2024, todavía no tiene fecha de juicio, ¿no? Qué sé yo, se va a celebrar ahora el juicio de Zaplana. Escucha, Esteban, yo flipo porque la gente te estará escuchando ahora y dirá y luego decimos que añaden poco en el fútbol. Lo que hay que decirle a la gente, Rubén, es que el que quiere saber si al Barcelona a corto plazo le van a sancionar, es que yo creo que la gente del deporte se pregunta eso. Se tiene que poner en manos de la justicia europea, no de la española, y es algo que a mí me da rabia, es decir, esa sensación recurrente de que tienen que venir de fuera a enmendarnos la plana o hacer lo que deberíamos hacer con europea, mayor diligencia aquí en España. ¿Por qué la bueno, estoy hablando de la UEFA. Vale. Estoy hablando de la UEFA decidir si expulsa o castiga con su expulsión de la Champions durante 1 o 2 temporadas, como se está solo especulando, al Barcelona. Y esa sanción, y de manera más inmediata, debería corresponder y debería tomarla la justicia española por una cuestión de imagen, de transparencia y de buen funcionamiento, que no tenemos, por desgracia. Como dice bien Esteban, son tiempos casi africanos los que maneja la justicia española. Y luego os pregunto, ¿esto puede acabar en una sanción deportiva para el Barça? ¿O eso es inviable? Bueno, Carlos ha puesto el balón en el punto de penalti. Vamos a ver. Los tiempos de la justicia española son los que son y podemos poner múltiples ejemplos. Todavía se sigue pendiente de juicios del caso Gürtel. El caso Gürtel empezó, pues estaba yo en el mundo en Baleares, es decir, pues casi hace 15 años o 13 años. Vamos a ver. El presidente de la UEFA ha dicho públicamente que el caso Negreira es lo más grave que ha visto jamás en el mundo del fútbol. Entonces yo pregunto, ¿va a consentir la UEFA dejar indemne un caso de corrupción cuyo presidente califica como lo más bestia que ha visto jamás?
Y a partir de ahí, la UEFA tiene dos posibilidades. La UEFA puede sancionar ahora mismo con los elementos que hay. Hay una serie de pruebas que son incontrovertibles. Que el Barça pagó 8 millones al número 2 de los árbitros, eso es absolutamente inapelable. Sí, pero cuando hablamos de ese artículo por el que si dañaba el prestigio de la competición podrían excluirle, eso ya quedó apartado este año, porque lo incluyeron, o sea, está jugando en la Liga de Campeones esta temporada. Sí, pero digo, yo creo que la UEFA ha echado el balón hacia adelante. Es decir, la UEFA siempre puede aferrarse a algún elemento nuevo del procedimiento judicial. Es decir, el juez ya ha dictado varios autos donde habla de corrupción sistémica en el arbitraje español, ha procedido a la imputación del actual presidente del Barça. O sea, la UEFA tiene argumentos más que de sobra para actuar a día de hoy de manera automática. ¿Que no lo quiere hacer porque quiere esperar a que haya un fallo definitivo? Bueno, eso no lo ha hecho en otros casos. Yo creo recordar, y esto Carlos lo conocerá mucho mejor, que ha habido equipos turcos con los que la UEFA actuó sin que hubiera una sentencia firme. Sí. Y luego sobrevuela sobre la decisión de la UEFA pues el posicionamiento del Barça con el tema de la Superliga, ¿no? Yo creo que esa es una de las claves de las que se ha hablado como posible parte de la negociación, si es que existe una negociación, que eso yo creo que sí, ahora mismo es indemostrable, ¿no? Cuando Laporta se fue a reunir con Ceferín, la gente dijo, oye, se están reuniendo para pactar esto, pero es verdad que se cruzan demasiadas cosas, ¿no? ¿Tú cómo crees que acaba esto, Carpio? Vemos, no sé, es que he escuchado tantas cosas de diferentes sitios, deberían quitarle la liga por no sé qué, ya no te hablo ni de esto, te hablo de las palancas, ya la gente lo mezcla todo, por eso no sé. Yo creo que por una mezcla de sentido común, sentido común a raíz de las declaraciones de Ceferín y también por un cierto ajuste de cuentas por el posicionamiento del Barcelona en la Superliga, que no debería ser así. Yo creo que al final va a ser la UEFA la que va a sancionar al Barcelona de alguna forma, no sé si con una suspensión temporal, que no juegue la Champions, no lo sé, pero es que no tendría sentido que el máximo rector de ese organismo dijera, es que no es decir esto es grave, ha dicho, me parece lo más grave que he visto en el fútbol, el caso de corrupción más grave que he visto en el fútbol, y que no actúe, no se corresponde una cosa con la otra. Yo ahora si me pusiera como, digamos, el aficionado del Barça, o incluso alguien del Barça que dice, vale, ¿qué tenéis contra mí hasta ahora? O sea, quiero decir, no podéis sancionarme. O sea, no. Me pongo para que vosotros me convenzáis de lo contrario, no podéis sancionarme. ¿Para qué? Pero que de verdad, o sea, sí, yo soy tan marciano que solo a mí me parece grave que hayas pagado 8 millones al vicepresidente de los jueces de la competición. Y yo te digo, sí, lo he hecho por unos informes verbales que eran buenísimos. Demuéstrame que lo he hecho por otra cosa. Porque yo no tengo que demostrar que soy inocente. Yo te digo, demuéstrame tú si eran solo informes. Que no, Carpio, que la justicia no funciona así. Que la justicia funciona de esta manera. Tú demuestras que yo soy culpable. Yo no tengo que demostrar que soy inocente. Así funciona la justicia. Bueno, vamos a ver, Rubén, vamos a sacar el tema del fútbol. Yo te voy a poner un ejemplo más mundano. Vale. Tú mañana, Dios no lo quiera, tienes un problema judicial y te juzgan por un asunto, el que sea, de pues, una disputa con tu pareja, económica, lo que sea, y te tienes que sentar en el banquillo. Vale. Y tú llegas al juzgado y dices, bueno, vamos a hacer una cosa. Le voy a dar al juez un sobre con dinero. Vale. Y le voy a pedir, eso sí, que sea neutral. Que me trate con pureza, con exquisitez y demás. Pero por favor, que no me beneficie, pero que sea neutral. Y entonces tú le haces entrega al juez que te va a juzgar. Pero no le doy el sobre al juez, ¿no? Se lo doy al vicepresidente de los jueces, no a ese juez. Bueno, efectivamente, o se lo das al vicepresidente de los jueces, vale, que sería más preciso. Llegas al vicepresidente del Tribunal Supremo o la instancia que te tenga que juzgar y le das el sobre. Le dices, no, pero por favor, para que seamos neutrales. Bueno, automáticamente te dicen que esperes un momento, que te van a acompañar a la salida 2 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y esa noche la pasas en el calabozo detenido por intentar comprar en este caso, a un funcionario público. Es decir,
o te para un policía o tú vas por la calle en coche y en un semáforo le dices a un policía municipal, oiga, mire, yo le doy este sobre simplemente para que usted regule el tráfico de manera profesional y demás. Bueno, pues claro, pero yo no sé, por como yo lo veo esto es, yo no se lo doy al policía, sino que yo al vicepresidente de los policías le he contratado pues, porque yo tengo una empresa de conferencias, entonces él ha venido a dar conferencias y yo le pago por esas conferencias. Ya. Que yo soy el Barça, no hay, o sea, quiero decir, yo soy el Barça. Pero luego no hay conferencias. O sea, bueno, vamos a ver. Ya. El mero hecho. Bueno, sí, porque son verbales. Al número 2, pero vamos a ver, si es que no hace falta nada más. El mero hecho de que, si es que a nadie se le ha ocurrido esta barbaridad jamás, si es que esto es tan bestia porque no tiene precedentes. Quiero que sepáis que me estoy poniendo en esta posición, porque si no, no hay debate. Sí. O sea, quiero decir, si nos ponemos los tres de acuerdo, vamos a darnos la razón uno a otro y ya está. Claro. Es la posición que adoptan muchos colegas nuestros de profesión en Cataluña. Claro. O sea, que decir, si a mí me preguntan mi opinión, Esteban, yo te digo, o sea, alguien que ha pagado durante 17 años al vicepresidente de los árbitros, me da igual por lo que lo haga, eso ya está mal. O sea, yo no necesito saber si ese dinero acabó en los árbitros, si eso se termina demostrando o no. O sea, eso ya está mal y es, para mí es suficiente motivo. A mí me parece decepcionante que los aficionados del Barcelona, igual hay muchos, Carpio, y no muchos los tenemos en este canal. Oye, el presidente que ha hecho esto no puede seguir al frente de la institución porque está dañando la reputación de la institución. Y eso casi no lo he escuchado en Barcelona. Y bueno, es que efectivamente lo que dice Carlos es muy importante, que no haya una contestación interna, una revuelta dentro de la masa social del Fútbol Club Barcelona contra sus dirigentes y se les pida explicaciones por haber pagado al número 2 de los árbitros y además haberlo echado de esa manera. Pues claro, hay muchos exdirectivos del Barça con los que yo he hablado que dicen, bueno, vamos a ver, si es que aunque esto estuviera bien, está tan mal hecho que es indefendible. Sí, pero el Barça, por ejemplo, te dice, si hubiéramos querido hacer algo ilegal, lo ocultamos. Ahí están las facturas, esto está en la contabilidad. Es que nosotros lo están ocultando, es que las declaraciones de los directivos del Departamento de Compliance diciendo, nos dijeron que no estudiásemos, que no profundizásemos en esto, es una ocultación, ¿eh? Es decir, esto no lo remováis, que mejor que quede ahí debajo de la alfombra. Sí. Y luego, ojo, no firmaron jamás un contrato con el señor Negreira, que es otra manera de ocultación. Cuando la agencia tributaria abre una inspección y le pide por primera vez los papeles al Barça, nosotros publicamos en El Mundo los mails internos de los ejecutivos del Barça diciendo que ¿qué le contamos a Hacienda? ¿La verdad o que no tenemos contrato, que jamás firmamos nada? Claro. O sea, vamos a ver, yo creo que el clima de impunidad y de... Uy, le han llamado otra vez. Es que le están dando noticias todo el rato, Carpio. ¿Qué quieres decir? Aprovecha tu, Carpio. No, que yo estoy muy en la línea de lo que dice Esteban, de verdad. O sea, es que a mí me parece gravísimo. Ya sé que, como tú decías, y tienes razón, la justicia lo que te pide es que demuestres. Yo creo que desde el momento que sé que esto no funciona así, queda probado que tú has pagado durante 17 años al vicepresidente de los árbitros, debería ser al revés, debería ser, oye, convénceme de que esto no es lo que parece, convénceme que no estás adulterando la competición, convénceme, ¿sabes? Ya. Yo no sé si eso en algún momento alguien se lo preguntará o si quedará acreditado o cómo será. Sí sé que me da la sensación de que las cosas que vamos a ir viendo, por lo que ha dejado caer antes Esteban, y me ha dejado con, más que con la mosca detrás de la oreja, con la curiosidad de saber qué va a pasar con lo siguiente que se publique. Porque es verdad que esto, lo decíamos al principio de la charla, y ahora a las 11 ya nos vamos a la tertulia y al Madrid Atleti y a la Supercopa y al fútbol. Esto es muy llamativo. O sea, yo creo que la Guardia Civil haya interrogado a 20 árbitros es importante, que las noticias sobre coches de lujo, karaokes, etcétera, es muy llamativo, y me genera mucha curiosidad lo que ha dicho antes Esteban, que no sé si nos puede dar algo más, porque a mí por lo menos me ha dejado con curiosidad de saber. Vamos a ir conociendo detalles que van a aparecer de Torrente, y entonces yo creo que eso, sin que sea importante, que no sé si lo será, sí va a ser muy llamativo y algo que se comente mucho, Esteban. Bueno, vamos a ver. De comportamiento, no entiendo, ¿no? Claro, es que los personajes son propios de película de Torrente, ¿no? Es decir, es todo cutre, chusco. A nadie se le ocurre pagarle al número 2 de los árbitros, como digo, con facturas casi nominativas. A nadie se le ocurre
siendo el número 2 de los árbitros, cuando te dejan de pagar, mandarle un burofax al Barça diciendo que vas a tirar de la manta y dejar eso por escrito. Hemos publicado también en El Mundo hace meses pues que Negreira se congraciaba con los colegiados obsequiándoles con sandwicheras, con tarjetas, con tarjeteros, con una especie de tarjetas de árbitro, como si fueran de recuerdo. Sí, regalos, ¿no? Regalos chuscos. Regalos, pero sí, regalos como de protocolarios, pero vamos, como de todo a 100, ¿no? Sí. Es decir, estamos ante personajes pues extraordinariamente cutres, miserables. Oye, ¿y esto de sigue la pista del dinero? Esto de que me has dicho antes también de... La Guardia Civil está preparando un gran informe sobre ese dinero que se sacó en cajeros, ¿no? De que sacaba Negreira, hacia dónde iba. ¿De ahí puede salir algo? Bueno, vamos a ver, yo creo que esto es una cosa que la entendemos todos y admite poca discusión. ¿Quién saca 147.000 euros del banco en billetes si no es para hacer pagos que uno no quiere que dejen rastro? O sea, ¿quién prefiere custodiar en su casa 150.000 euros que tenerlos en el banco ante el eventual riesgo que tiene de que se te pierda, te lo roben o tal? Hasta ahora lo que se ha podido determinar es que Negreira sacó en billetes más de $500.000 que ese rastro se ha perdido, es decir, a partir de que lo saca él, que lo saca a través de su secretaria y de otro colaborador suyo, el rastro del dinero se pierde. Estos colaboradores dicen que sacaban el dinero, se lo entregaban en mano a Negreira y que ahí ya no saben nada más. La agencia tributaria dice que eso solo tiene sentido si es para llevar a cabo pagos ilícitos. Y esto es lo más difícil de este asunto, o sea, seguir el rastro a ese dinero. O Negreira tiene unos papeles de Bárcenas, como tenía el ex tesorero del Partido Popular, donde anotaba de su puño y letra el destino final de esos fondos. O sea, Negreira podría tener un cuaderno que pusiera C. Carpio. ¿Te imaginas? Bueno, luego discutiríamos que C. Carpio no es Carlos Carpio. Que no es Carlos Carpio, claro. Como hizo el Partido Popular con M. Rajoy. Pero, bueno, vamos a ver, yo creo que algún tipo de contabilidad interna debía tener Negreira, pero claro, volvemos a lo de antes. Si no se le practica una entrada y registro en el minuto 1 de la investigación, pues esos papeles de Negreira, váyase usted a saber dónde están, ¿no? Y luego queda por saber, claro, aquí va a ser muy importante si Negreira en algún momento declara y da su versión sobre lo sucedido. Esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante. ¿No puede pasar o no puede pasar eso? Bueno, él de momento alega que tiene un principio de Alzheimer. Desde luego en las imágenes que nosotros le tomamos en el periódico, saliendo de su casa y demás, se ve a un hombre deteriorado físicamente. O sea, es verosímil que tenga ese principio de demencia. Ahora bien, el señor Negreira declaró con total aparente naturalidad y sin ningún tipo de problema ante la agencia tributaria hace aproximadamente un año. Ha sido sometido a 2 exámenes forenses por parte del juzgado y falta todavía que el forense determine si puede o no declarar ante el juez. Si el forense determinara que puede declarar ante el juez, bueno, Negreira está en una encrucijada. Hombre, él como imputado o puede mentir, que está en su derecho de hacerlo, o puede acogerse a su derecho a no declarar. Pero en cualquier caso, el entorno de Negreira lo que ha dicho es que si no le admiten la invalidez, de alguna manera, ya sea verbalmente Negreira en un juzgado o por escrito, va a dar una versión sobre lo que ocurrió. Que eso sería muy interesante. ¿Ah, sí? Su entorno ya ha dejado de caer. Perdón, esto que es que me parece muy interesante, que ha dejado caer Esteban, que si no es en un juzgado, Negreira dar una entrevista. Me ha parecido entender. Más que una entrevista, que él va a transmitir al juzgado, a través de un escrito de su abogado o demás, vale, que va a dar que daría su versión, ¿no? Vale. Lo que no quieren los abogados de Negreira es que declare,
con total libertad en el juzgado porque bueno, pues las personas que han tenido contacto con Negreira durante los últimos tiempos dicen que Negreira dice todo tipo de barbaridades, es decir, que habla ¿sí? sin ningún tipo de filtro. ¿Ah, sí? Que lo que dice es verdad o no, bueno, pero que lo que suelta por su boca, pues por lo visto no tiene desperdicio. En este programa también hay gente que habla así, Esteban, Sí, o sea, sí. no te asustes por eso. Y a Sin ningún esa tipo de gente no hay que filtro. invalidarla. A esa No hay gente que invalidarla. ponerle todas las facilidades. Oye, Esteban, ha sido un placer tenerte por aquí. Esteban, bueno, es el El placer es periodista, mío. el periodista de tribunales con mejor fuente de este país. Nada. Publicó, entre otras cosas, el contrato. ¿Os acordáis del contrato de Messi? El mejor contrato de la historia del deporte. Bueno, claro, habría que ver el de Mbappé. Has publicado muchas cosas de deporte. ¿Podríamos hacer una sección jurídico-política o jurídico-deportiva en el que entrara Esteban de vez en cuando a contarnos algunas cosas? Que siempre... Ese contrato, Rubén, explica, empieza a explicar la situación actual de descomposición que vive el Barcelona. Ese contrato, cuando se publicó en El Mundo, creo que eran 500 millones de euros o algo así. O sea, era una locura. 555 millones de euros. Y nosotros, fíjate, nosotros titulamos el contrato faraónico de Messi que arruina al Barça. Y bueno, y nos dieron una auténtica mano de leches desde la prensa catalana y no tan catalana, diciendo que cómo podíamos decir que Messi estaba arruinando el Barça. Y yo, cuando me entrevistaron en aquellos días y me preguntaban por aquello, yo siempre decía, pero vamos a ver, no es que Messi arruine al Barça, es que Messi arruinaría a la Coca-Cola, a la General Motors. O sea, el Barça pagó, en los últimos años de Messi, le pagó a su principal estrella 150 millones brutos al año, es decir, 75 millones netos. Hasta ese momento habría que ver al detalle, porque muy probablemente siga siendo el mayor contrato de la historia del deporte mundial. Por lo que mundial. se ha dicho con Mbappé, seguro, porque Mbappé yo creo que estaba en eso en el PSG. En 75 sí, pero netos, sí. Eso te iba a decir, o sea que debe estar... En 70, ahí. decían, 70 millones anuales netos. Claro, con primas. Debe estar, habría que ver los... Claro, ahí lo que conseguimos en el asunto de Messi es que conseguimos los papeles, ¿no? Y el contrato físico con todas las cláusulas y demás. Yo creo que puede seguir siendo el contrato más importante de la historia del deporte mundial. Nunca nadie antes había ganado 75 millones limpios al año, ningún deportista en el mundo, ni Michael Jordan, ni Tiger Woods, de salario, digamos. Y por lo tanto aquello era una salvajada, ¿no? Es decir, Messi se aprovechó de la debilidad absoluta de la junta directiva cuando el Barça pierde a Neymar en el verano, creo recordar, de 2017. Messi aprieta al FC Barcelona hasta límites insospechados y firma su último contrato en unas condiciones absolutamente estratosféricas. Vamos a ver, y termino con esto, que es un tema que me apasiona. Sí. Y Carlos conocerá muchos más detalles. Cristiano Ronaldo, cuando se marcha del Real Madrid, ganaba 20 y algo millones netos al año. 23 millones. 23 millones. Y Cristiano Ronaldo era pues, el mejor jugador del mundo, conjuntamente con Messi. Y os cuento una anécdota que me contó uno de los protagonistas. En una gala de The Best, Jorge Méndez y Cristiano Ronaldo arrinconaron en un pasillo, aprovechando un receso, a Bartomeu, ¿no? ¿Qué dice? Y entonces Cristiano y Méndez cogieron a Bartomeu y le dijeron, oye, nos tienes que decir lo que le pagas a Messi. Entonces era uno de los secretos mejor guardados. Messi ya había firmado su contrato de renovación y demás, y Cristiano estaba, como están obsesionados todos estos chicos, con qué gana sus directos competidores. Y entonces Bartomeu, con ese estilo jesuítico que tiene, le dijo a Cristiano y a Méndez, mira, no os puedo decir lo que gana Messi, porque es información absolutamente confidencial, pero sí puedo decir que le estamos pagando a Messi más del doble que a ti, de lo que te paga el Madrid a ti. ¡Ostras! Y en ese momento Cristiano enloqueció, pero por lo visto enloqueció. En una gala del The Best, Sí, o sea, enloqueció de manera literal. Y entonces se fue automáticamente a Florentino
a decirle, oye, Presi, pero que esto no puede ser, que me he enterado que el Barça le está pagando a Messi más del doble de lo que me estás pagando a mí. Bueno, vamos a ver, no le estaba pagando más del doble, le estaba pagando el triple o más del triple. O sea, eso es el baremo de la locura en la que incurrió el Barça con Messi, ¿no? Esteban, cuando sigan saliendo cosas o a ti te apetezca, nos vamos contando por aquí, ¿vale? Ha sido un placer, muchísimas gracias.